El palacio se había preparado para la tensión. Se había preparado para un silencio incómodo, expresiones contenidas y conversaciones cuidadosamente medidas, que revelaban poco, pero ocultaban mucho más. Sin embargo, nadie dentro de la sala esperaba que el príncipe William respondiera a la solicitud de Meghan con una negativa tan tranquila, tan directa y tan inequívocamente definitiva, que toda la reunión pareció congelarse. Sin embargo, en tan solo unas horas, dio un paso aún más sorprendente, uno que transformó un desacuerdo privado en un momento decisivo en la historia real moderna. En lugar de permitir que el asunto se desvaneciera, tras las puertas cerradas del palacio, William acompañó personalmente a la princesa Charlotte al Royal Trust, haciendo una declaración que no requirió largas explicaciones ni discursos dramáticos. Lo que se desarrolló ya no fue simplemente un desacuerdo entre miembros de la familia sobre influencia o responsabilidad. Se convirtió en una línea simbólica trazada con total claridad, separando lo que William creía que siempre debía permanecer protegido de lo que él creía que nunca se le debería permitir cruzar esa frontera. Antes de explorar lo que realmente podría significar esta extraordinaria decisión para la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización. William nunca levantó la voz, nunca mostró enojo y nunca permitió que las emociones reemplazaran la compostura. Irónicamente, ese control silencioso hizo que su negativa pareciera aún más devastadora, porque no dejaba lugar alguno para malentendidos o negociaciones. Cada palabra fue pronunciada con la tranquila confianza de alguien que ya había tomado su decisión mucho antes de que comenzara la conversación, dejando en claro que nada de lo que se dijera después alteraría el resultado. Según los informes, Meghan había entrado a la reunión creyendo que todavía había una oportunidad de persuadirlo. Es posible que haya sentido que todavía había espacio para suavizar la discusión, formular su solicitud como una preocupación más que como una influencia y alentar una mayor conversación antes de que se tomara cualquier decisión permanente. Sin embargo, mientras William escuchaba sin interrupción, gradualmente se hizo claro que ya había tomado una decisión, mucho antes de que ella entrara en la habitación. Sin dudarlo, William rechazó su solicitud de acceso-participación o cualquier papel relacionado con el Royal Trust, que rodea a la princesa Charlotte. Según el relato, el Royal Trust representaba mucho más que un acuerdo legal o un trámite administrativo. Se describió como una estructura familiar profundamente protegida, creada para salvaguardar la herencia, la responsabilidad, el deber a largo plazo y los valores destinados a guiar a las generaciones futuras de la monarquía. Para William el Trust, nunca se trató simplemente de propiedades, finanzas o privilegios ceremoniales. Representaba el lugar donde se protegía cuidadosamente el legado mismo, donde las decisiones que afectaban a las generaciones futuras se preservaban más allá de la influencia de desacuerdos temporales o relaciones personales cambiantes. En su opinión, permitir que la incertidumbre entrara en esa estructura habría significado poner en riesgo innecesario el futuro de su hija. Según los informes, Meghan lo miró en silencio atónita, como si la negativa hubiera llegado con mucha más fuerza de la que había anticipado. Rápidamente se dio cuenta de que William había hecho mucho más que posponer su solicitud o pedir una discusión adicional en otro momento. En cambio, había cerrado completamente el camino ante ella, reemplazando la incertidumbre con una acción decisiva que no dejaba oportunidad para más negociaciones. Cerca de allí, la princesa Charlotte permanecía tranquila junto a su padre, con una calma que inesperadamente inquietó a muchos de los presentes. Aunque aún era joven, parecía instintivamente consciente de que algo significativo se estaba desarrollando a su alrededor, sintiendo que no se trataba simplemente de otra conversación familiar ordinaria. No podría haber entendido todos los detalles, pero parecía reconocer la inusual quietud que rodeaba a su padre y la seriedad escondida en cada pausa cuidadosamente elegida. El propio William parecía transformado por la responsabilidad que recaía sobre él. Aquellos que observaban sintieron que ya no hablaba simplemente como el heredero al trono
o como un alto funcionario real defensor de la tradición del palacio. En ese momento, se mostró ante todo como un padre decidido a proteger el futuro de su hija, creyendo que una decisión equivocada tomada hoy podría afectar a Charlotte por el resto de su vida. Luego vino el gesto, que ninguno de los presentes pudo desestimar o malinterpretar. William no ordenó a un asistente que escoltara a Charlotte, ni pidió a abogados ni funcionarios de palacio que explicaran la posición de la familia en su nombre. En cambio, optó por caminar personalmente junto a su hija, permitiendo que cada paso que daban juntos comunicara un mensaje mucho más fuerte que cualquier declaración palaciega cuidadosamente escrita. Uno al lado del otro padre e hija, entraron silenciosamente juntos en los procedimientos internos del Royal Trust. Ese simple paseo conllevaba un poder emocional que ningún anuncio formal podría igualar, porque transformó la decisión de William de palabras a acciones inequívocas. La presencia de Charlotte hizo visible la negativa, mientras que la presencia de William aseguró que todos entendieran que era definitiva. Según se informa un alto cortesano, observó cómo las pesadas puertas se cerraban detrás de ellos, e inmediatamente sintió que la atmósfera dentro del palacio comenzaba a cambiar. A lo largo de toda una vida de servicio real, había sido testigo de innumerables decisiones importantes que afectaban a la monarquía, pero ésta le parecía profundamente diferente. No se trataba simplemente de otra decisión administrativa o de un acuerdo familiar interno, sino de algo profundamente personal que afectaba al futuro de la propia casa real. Según el relato, la influencia de Meghan no había sido simplemente cuestionada o retrasada. Se había rechazado de la manera más personal e inequívoca posible, no solo a través de trámites oficiales, sino a través de la imagen de un padre guiando silenciosamente a su hija hacia adelante, mientras cerraba un capítulo detrás de ellos. Una puerta se había cerrado silenciosamente, y por otra entró Charlotte, protegida por la persona más decidida a proteger su futuro de la presión externa. Sin embargo, la negativa de William no surgió sin razón ni advertencia. Mucho antes de que alguien dentro del palacio reconociera públicamente que las tensiones estaban aumentando, algo ya se había estado desarrollando bajo la superficie en silencio. A medida que el impacto emocional de su decisión se extendió por toda la casa real, la atención se desvió gradualmente de la pregunta ¿por qué William había rechazado a Meghan? Y se dirigió a una pregunta completamente diferente. ¿Quién tenía más probabilidades de perder porque Charlotte había sido elegida? Detrás de las puertas del palacio, el desacuerdo nunca se había centrado únicamente en documentos, procedimientos o disposiciones ceremoniales. En esencia, se trataba de personas, relaciones, confianza y el futuro de una joven princesa que nunca había pedido convertirse en el centro de discusiones tan complicadas. Ahora cada decisión acarreaba consecuencias emocionales que iban mucho más allá de los asuntos oficiales reales. William llevaba la carga de un padre plenamente consciente de que incluso una decisión mal juzgada podría moldear la vida de Charlotte en las próximas décadas. Meghan se enfrentó a la dolorosa comprensión de haber sido dejada afuera de una puerta que creía que quizás aún debería permanecer abierta para ella. Catherine luchó con el miedo profundamente familiar que experimenta cualquier padre al ver a un niño verse arrastrado a un complicado conflicto adulto, mientras que la propia Charlotte permanecía tranquila en el centro de circunstancias que ella ni creó ni comprendió del todo. William creía que el Royal Trust representaba algo mucho más grande que un acuerdo familiar ordinario. En su opinión, se trataba de una estructura cuidadosamente protegida, creada específicamente para salvaguardar la herencia, la responsabilidad, la continuidad institucional y los valores destinados a dar forma al futuro de la monarquía. Por lo tanto, el lugar de Carlota dentro de ella tenía una enorme importancia porque la conectaba no solo con la tradición real, sino con la dirección a largo plazo de la propia corona. Catherine comprendió esas implicaciones tan profundamente como su marido. Ella nunca vio la situación como una competencia de orgullo, estatus o influencia entre diferentes miembros de la familia.
En cambio, lo vio como una cuestión de si su hija crecería protegida dentro de límites claros o expuesta a presiones que nunca debería tener que soportar siendo tan joven. Para Meghan la negativa pareció especialmente dolorosa, porque nada en la respuesta de William sugería que fuera temporal. No hubo frases reales cuidadosamente elegidas, que dejaran espacio para una futura reconsideración, ni promesas de que el asunto podría ser revisado más adelante, ni lenguaje diplomático que preservara la esperanza sin compromiso. William había cerrado el camino con calma, y lo había hecho con la confianza de alguien que ya había aceptado todas las consecuencias que su decisión podría traer. Al mirarlo, Meghan supuestamente se dio cuenta de que la naturaleza del desacuerdo había cambiado fundamentalmente. Ya no intentaba persuadir a comités asesores o funcionarios de palacio que operaban mediante procedimientos institucionales. En cambio, ahora se enfrentaba a un padre cuya determinación de proteger a su hijo se había vuelto más fuerte que cualquier cálculo político o tradición ceremonial. Charlotte permaneció cerca de William durante todo el encuentro, y esa silenciosa cercanía comunicó más que cualquier declaración oficial. Aunque no podía comprender la complicada política real que se desarrollaba a su alrededor, percibió la tensión emocional que rodeaba a los adultos en la sala. Notó la firmeza en la voz de su padre, el cuidado deliberado con el que escogía cada palabra y la inusual seriedad que se había reflejado en su rostro. Catherine también reconoció esos cambios de inmediato. Notó la tranquila certeza que reemplazaba la calidez habitual de William y la extraordinaria cautela con la que medía cada frase, como si entendiera que una frase descuidada pronunciada hoy podría algún día usarse contra la propia Charlotte. No mostró enojo ni amargura ni deseo de confrontación. Solo la tranquila determinación de alguien que creía que proteger a su familia no le dejaba otra alternativa. Ver a padre e hija. Juntos llenó a Catherine de dos emociones muy diferentes exactamente al mismo tiempo. Sintió un inmenso orgullo porque Charlotte mantuvo la compostura, a pesar de sentir la tensión que la rodeaba negándose a desmoronarse bajo emociones que apenas podía entender. Sin embargo, junto a ese orgullo, vino una profunda tristeza, porque ningún niño debería tener que experimentar los dolorosos bordes de la división familiar a una edad tan temprana en la vida. Meghan también fue testigo del vínculo inconfundible que unió a William, Catherine y Charlotte durante todo el encuentro. Esa unidad transformó la negativa de William en algo mucho más difícil de desafiar, porque ya no parecía una decisión palaciega estratégica o un movimiento político cuidadosamente calculado. Más bien se convirtió en la imagen de una familia que instintivamente cierra filas en torno a uno de los suyos, unida no por la ambición sino por la protección. Eso, según el relato, fue precisamente lo que hizo que toda la situación fuera tan emocionalmente significativa. Es posible que Meghan haya entrado esperando una discusión, un compromiso o una negociación que dejaría todas las posibilidades abiertas para futuras consideraciones. William, sin embargo, ya había elegido la protección antes que el compromiso, mientras Catherine gradualmente se daba cuenta de que la conversación ya no giraba en torno a desacuerdos temporales, sino a límites permanentes. Charlotte había entrado esperando nada más que la guía de su padre, y al final eso fue exactamente lo que él le dio en silencio. Sin embargo, según la historia, la razón más profunda detrás de la notable determinación de William permaneció oculta para todos los presentes, enterrada en un momento anterior en Windsor que silenciosamente había transformado la forma en que él veía toda la situación. Cada crisis real eventualmente revela un momento decisivo que solo se comprende completamente después de que la historia lo recuerda. Según el relato, este punto de inflexión en particular ocurrió durante una recepción familiar privada en Windsor, donde Meghan hizo una pregunta directa y cuidadosamente redactada sobre el futuro lugar de Charlotte dentro del Royal Trust. No siguió nada dramático inmediatamente, no se alzó ninguna voz, y no se produjo ninguna confrontación visible. Sin embargo, algo importante cambió en la mente de William esa noche. La habitación permanecía aparentemente en calma, pero William ya había oído lo suficiente como para reconsiderar todo.
Catherine también sintió lo suficiente como para comprender que la conversación había cruzado silenciosamente una línea invisible desde una discusión familiar ordinaria hasta algo mucho más serio. A partir de esa noche, William supuestamente dejó de ver la solicitud como una curiosidad inofensiva, y en cambio comenzó a tratarla como un asunto que requería una cuidadosa protección. Meghan eligió sus palabras con evidente cuidado, y preguntó si la posición de Charlotte dentro del Royal Trust debería seguir estando enteramente bajo la dirección de William y Catherine. El silencio que siguió resultó más revelador que cualquier respuesta inmediata, porque todos los presentes parecieron comprender el significado escondido dentro de la pregunta misma. El Royal Trust, descrito como la estructura protegida responsable de salvaguardar el legado, la herencia y los deberes futuros, jugó un papel esencial en la configuración de cómo la responsabilidad eventualmente pasaría a la siguiente generación de la monarquía. El propio entorno añadió aún mayor importancia al intercambio. Windsor no había organizado una ceremonia pública, un compromiso oficial o un evento diseñado para atraer la atención nacional. Se pretendía que fuera una reunión familiar privada donde las conversaciones pudieran tener lugar de manera honesta, tranquila y sin temor a malentendidos públicos, lo que haría que el impacto emocional de esa única pregunta fuera aún más profundo. Catherine sintió que la atmósfera cambiaba antes de que alguien intentara explicar lo que acababa de suceder. En una breve conversación, el nombre de su hija había trascendido silenciosamente la discusión familiar ordinaria y había entrado en el complicado mundo de las decisiones, la influencia y la responsabilidad institucional de los adultos. Esa comprensión la hirió mucho más profundamente que cualquier crítica directa, porque Charlotte nunca había buscado poder, atención o importancia en tales debates. La propia Charlotte no había pedido nada. No competía por influencia ni exigía reconocimiento ni intentaba moldear el futuro de la monarquía a través de sus propias acciones. Sin embargo, con una pregunta cuidadosamente formulada, se encontró en el centro de una discusión en la que nunca había elegido entrar, convirtiéndose en el foco de tensiones creadas enteramente por los adultos que la rodeaban. Catherine miró hacia William e inmediatamente notó que algo cambiaba dentro de él. No parecía débil, inseguro ni emocionalmente abrumado. En cambio, se quedó notablemente quieto, más silencioso que antes, y notablemente más frío con cada segundo que pasaba mientras consideraba las implicaciones de lo que acababa de decir. William no respondió de inmediato, y ese silencio resultó mucho más inquietante que lo que hubiera sido la ira. Los presentes sintieron que el futuro rey ya no respondía únicamente a una pregunta sobre el lugar de Charlotte dentro del Royal Trust. Según la historia, había comenzado a reconocer algo mucho más grande, un desafío que involucraba responsabilidad, límites y la protección futura de su hija, y que creía que ya no podía dejarse abierto a interpretación. Había tocado detalles de sincronización, ubicación y control relacionados con el fideicomiso que nunca debieron viajar fuera del círculo familiar más estrecho. Por eso importaba el momento. Si la información privada podía circular silenciosamente incluso antes de que Charlotte hubiera asumido plenamente su papel, entonces el peligro ya no era emocional, fue el estructural. Más tarde, un cortesano confirmó el temor en un relato documentado preparado para William después de la recepción. El asistente afirmó que ciertos detalles sobre el momento de confianza de Charlotte habían circulado a través de canales no oficiales antes de que Meghan planteara la pregunta. Esa confirmación transformó la sospecha en certeza. El príncipe leyó el relato una y otra vez, y la segunda lectura endureció algo en su interior. Catherine lo vio cuando dejó los papeles. Ya no se preguntaba si debía proteger a Charlotte. Estaba decidiendo hasta dónde tenía que llegar la protección. Es posible que Meghan no supiera que su pregunta se convertiría en el detonante. Pero William lo sabía. Catalina lo sabía. Y a partir de esa noche el príncipe empezó a preparar una respuesta que no dejara lugar a malentendidos, sin advertencia suave, sin demora silenciosa. Ninguna frase palaciega diseñada para mantener a todos cómodos. Cuando finalmente llegó la respuesta, no llegó como una nota.
y no se escondió detrás de un asistente. Llegó cara a cara. Al principio el enfrentamiento no fue ruidoso. Eso lo empeoró. Meghan entró esperando una cortesía controlada. El tipo de conversación real en la que cada frase tiene espacio para retirarse. Pero William no le dio ese espacio. Al el otro lado de una mesa pulida con Catherine. Parada cerca en silencio, el príncipe rechazó la petición con palabras sencillas. Meghan le devolvió la mirada, y en ese silencio las viejas reglas colapsaron. William mantuvo la voz baja, pero cada palabra tenía peso. Le dijo a Meghan que la solicitud no avanzaría, ni ahora ni más tarde ni por otro canal. La sala privada del palacio importaba porque no había un público al que impresionar, ni una multitud a la que culpar. Solo quedó la presencia familiar esencial, lo que significó que cada reacción fue cruda. Catherine estaba lo suficientemente cerca como para sentir la presión en la habitación y supo que el príncipe había elegido la verdad antes que la comodidad. Meghan trató de mantener la compostura, pero la humillación apareció en su rostro antes de que pudiera ocultarla. Había esperado una respuesta real cuidadosa, algo lo suficientemente pulido como para sonar respetuoso y lo suficientemente abierto para desafiarlo más tarde. En cambio, William le dio una finalidad. El fideicomiso real, una estructura familiar protegida, utilizada para proteger el legado. La herencia y los deberes futuros no podía convertirse en un lugar de presión. El papel futuro de Charlotte era importante porque una vez que la influencia entrara en ese espacio, el daño podría seguirla durante años. Catherine observó al príncipe colocar su mano sobre la mesa, y el gesto lo cambió todo. William dijo que el fideicomiso no estaría abierto a nadie que amenazara su estabilidad. No lo llamó venganza, no lo disfrazó de tradición. Lo hizo sonar como protección porque eso era exactamente lo que él creía que era. Catherine entendió entonces que no estaba castigando a Meghan, sino que se negaba a permitir que Charlotte se convirtiera en un punto de negociación. Meghan respondió con la única pregunta que enfrió la habitación. Preguntó si Charlotte realmente entendía lo que se estaba haciendo en su nombre. William la miró entonces, y el silencio se hizo más intenso. El príncipe respondió que su hija entendía la lealtad mejor que la mayoría de los adultos en la sala. Catherine no se movió, pero la fuerza de esa frase la golpeó profundamente. Fue la defensa de un padre, pero también fue una advertencia. Después de eso, Meghan no tuvo una respuesta fácil. Su solicitud se había planteado formalmente por última vez, y a William se le había dado la oportunidad de revertir el rumbo antes de la entrada en el fideicomiso. Él se negó de todos modos. El futuro rey no suavizó la lengua porque la suavidad habría dejado una grieta. Catherine vio a Meghan absorber el significado. La puerta ya no se cerraba lentamente, ya había sido cerrada. William terminó el enfrentamiento sin gritar. Se alejó de la mesa, dejó atrás la discusión y caminó para recoger a Charlotte él mismo. Meghan lo vio irse sabiendo que esa acción diría más que cualquier explicación. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, el poder pasó del argumento a la acción y la maquinaria del palacio comenzó a moverse a una velocidad aterradora. El poder real rara vez se anuncia con truenos. A veces aparece en el más mínimo gesto un bolígrafo dejado una silla vacía, una carpeta que pasa de una mano a otra. La negativa de William tenía fuerza emocional, pero la autoridad detrás de ella provenía de algo más profundo. El fideicomiso real tenía reglas. Charlotte tenía protección. Y Meghan había descubierto demasiado tarde que el príncipe controlaba la única puerta que necesitaba abrir. William entendió exactamente de dónde venía su poder. No actuaba solo como un alto miembro de la realeza. Actuaba como el padre de Charlotte, como heredero al trono, y como el hombre responsable de proteger el futuro linaje familiar. El fideicomiso real, una estructura familiar protegida construida para asegurar la herencia, los deberes y la responsabilidad real a largo plazo, importaba porque no estaba abierto a presiones emocionales. Catherine lo apoyó porque creía que la posición de su hija debía permanecer protegida de la rivalidad, el resentimiento y la negociación pública. Charles leyó solo el resumen final del fideicomiso
y bajó el expediente sin hablar. El rey había visto heridas familiares antes, pero esta se sentía diferente, porque involucraba un hijo, un futuro y un rechazo que no podía suavizarse sin debilitar la autoridad de William. El resumen final del fideicomiso, un informe escrito que explicaba quién controlaba la entrada de Charlotte y por qué dejaba el asunto dolorosamente claro. Carlos sabía que la división familiar se había endurecido, y sabía que el príncipe había elegido la protección más que la paz. Camila sintió que la temperatura emocional cambiaba antes de que alguien lo dijera abiertamente. Entendió que la solicitud fallida de Meghan no desaparecería simplemente. Podría propagarse a través de conversaciones, lealtades y viejos agravios. A la reina consorte le preocupaba que la negativa pudiera desencadenar un resentimiento más amplio, porque cada puerta negada dentro de la monarquía crea a alguien que cree que ha sido agraviado. Camilla no defendió a Meghan, pero reconoció el peligro de que una herida quedara expuesta. Un alto asesor confirmó el punto decisivo en un relato documentado preparado para el rey y Guillermo. Ninguna apelación externa podría anular el consentimiento personal del príncipe con respecto al ingreso en el fideicomiso de Charlotte. Esa confirmación cambió el ambiente. Significaba que Meghan no podía seguir otra ruta, no podía solicitar otro cargo, no podía convertir la decepción privada en presión palaciega. William tenía la llave, y ya se había negado a usarla. El expediente contenía un detalle que hizo que Catherine se quedara quieta. Una nota sellada, es decir, una instrucción escrita privada que se mantenía cerrada hasta que fuera necesaria. Mencionaba la presentación de Charlotte como un acto familiar protegido, no como un asunto palaciego negociable. Catherine leyó esa frase y entendió por qué William había sido tan firme. Esto no fue crueldad. Este era un muro construido alrededor de su hija antes de que la tormenta pudiera alcanzarla. Meghan había perdido más de una discusión. Había perdido el acceso al camino mismo. Con la confirmación de la autoridad, las primeras consecuencias comenzaron a caer silenciosamente una a una. Y la negativa, que se había expresado en privado, estaba a punto de recorrer la familia como un viento frío. La primera señal de las consecuencias no fue un titular. Era Meghan sola después de la reunión con su teléfono en la mano, dándose cuenta de que ninguna llamada cambiaría lo que acababa de suceder. William no había retrasado su solicitud. Lo había terminado. Charlotte no había sido ocultada a la decisión. La habían escoltado hasta allí. Y eso hizo que el rechazo fuera imposible de reescribir. Meghan sintió el dolor porque la negativa se había convertido en acción. Una vez que William presentó personalmente a Charlotte en el Royal Trust, su solicitud perdió todo camino práctico a seguir. El Royal Trust, una estructura familiar protegida utilizada para proteger la herencia, los deberes y las responsabilidades futuras, era importante porque determinaba quién podía influir en el lugar de Charlotte en la monarquía. El príncipe no había dejado abierto ese espacio. Él mismo había entrado en ello. Y Catherine entendió por qué ese único acto tenía más poder que cualquier declaración. El palacio comenzó a ajustar el acceso silenciosamente. Los nombres se movieron. Las listas cambiaron. Los canales privados se redujeron. La conexión de Meghan con cualquier futura sesión informativa sobre el fideicomiso se eliminó antes de que el mundo exterior pudiera siquiera entender lo que había sucedido. Eso era importante porque el acceso al palacio nunca se trata solo de habitaciones o invitaciones. Se trata de influencia. Una vez que su nombre desapareció de la lista de discusión pendiente, el mensaje quedó claro. Ya no estaba cerca de tomar la decisión. Ella estaba fuera de eso. Harry escuchó la noticia y reaccionó con una frustración que no pudo ocultar. Sabía que Meghan esperaba que él abriera puertas, pero esas puertas ya no le respondían. El príncipe de California entendió que William había tomado el control de una manera que ninguna llamada telefónica podría deshacer. Meghan lo miró en busca de una respuesta, pero Harry no tenía ninguna lo suficientemente fuerte como para cambiar el resultado. Su silencio la dolió casi tanto como la negativa misma. Catherine sintió las consecuencias de otra manera.
Ella no lo celebró. Más tarde encontró a Charlotte sentada en silencio y le preguntó si se encontraba bien. La joven princesa levantó la vista y dio la respuesta que lo cambió todo. Dijo que William la había hecho sentir segura. Esas simples palabras impactaron a Catalina más que cualquier archivo palaciego. Charlotte no había recordado primero la presión. Había recordado la protección. William se enteró de esa respuesta y algo en él se suavizó sin debilitarse. El príncipe había cargado con la carga de rechazar a Meghan, sabiendo que eso profundizaría la división familiar. Pero las palabras de Charlotte dieron a la decisión un significado emocional. Catherine también lo vio. La jornada no solo había cerrado una puerta a petición de Meghan, había abierto un camino más claro para su hija. Meghan se quedó con una nueva realidad que no podía remodelar. Harry no pudo revertirlo. Catherine no podía ignorar lo que Charlotte había sentido. Y William ya no podía fingir que la crisis se debía únicamente a tensiones familiares. Después de la política, después de la negativa, después de las consecuencias. Todo se redujo a un tranquilo intercambio entre madre e hija. El punto de inflexión no ocurrió en una sala del consejo. Sucedió lejos de los asistentes, lejos de los consejeros, lejos del lenguaje real. Catherine se sentó junto a Charlotte y le preguntó qué recordaba más. Ni los papeles, ni el nombre de Meghan, ni la tensión. Charlotte recordó la mano de William sosteniendo la suya. En esa respuesta la princesa entendió la verdad. No se trataba de excluir a alguien, se trataba de acompañar a alguien con seguridad. Catherine escuchó sin interrumpir, porque algunas respuestas son demasiado importantes para apresurarse. Charlotte habló en voz baja, pero sus palabras tenían más poder que los argumentos palaciegos que les precedieron. La entrada en el fideicomiso, es decir, el momento privado en el que ella fue incorporada formalmente a la estructura familiar protegida, ligada al legado y al deber, fue importante, porque le daba un lugar definido antes de que la confusión pudiera rodearla. Catherine entendió que no se trataba solo de procedimiento, se trataba de identidad, seguridad y el tipo de futuro al que su hija creería que pertenece. William permaneció cerca pero no se interpuso entre ellos. El príncipe permitió que Catalina y Carlota hablaran libremente y esa moderación demostró confianza más que control. Había guiado a su hija hacia el fideicomiso real, pero sabía que su madre necesitaba escuchar de la propia niña cómo se había sentido ese momento. Catherine observó cómo el rostro de Charlotte cambiaba cuando admitió que había estado nerviosa. Entonces la joven princesa dijo que su padre lo hizo sentir como una promesa, no como una carga. Catherine sintió que la tristeza aumentaba primero. Charlotte había sido testigo de una tensión que ningún niño debería soportar. La solicitud de Meghan, la negativa de William y la presión en torno al fideicomiso real habían tocado un corazón joven que debería haber estado protegido del conflicto de los adultos. Pero el orgullo siguió a la tristeza. Charlotte no había hablado con miedo, había hablado con valentía. Catherine vio que la entrada del fideicomiso se había convertido en algo más grande que la protección en papel. Se había convertido en una protección que podía sentir. Más tarde William le dijo a Catherine la verdad con palabras sencillas. Rechazar a Meghan había sido doloroso, pero permitir la confusión en torno a Charlotte habría sido peor. El príncipe no pretendió que la decisión hubiera sido fácil. Sabía que había profundizado la división. Sabía que Meghan se sentiría rechazada, pero también sabía que el futuro de su hija no podía quedar expuesto a presiones simplemente para mantener la paz familiar. Catherine lo entendió entonces de una manera más profunda. La negativa no se construyó desde la amargura. Se construyó a partir del miedo, el amor, el deber y el instinto de un padre de intervenir antes de que el daño alcanzara a su hijo. Charlotte se había convertido en el centro emocional de la decisión, no porque fuera utilizada, sino porque estaba protegida. Y, mientras la familia finalmente encontró esa tranquila claridad, el mundo exterior ya se estaba preparando para convertir su momento privado en un espectáculo nacional. Por la mañana lo que comenzó a puerta cerrada había llegado a la plaza pública, y Gran Bretaña
había elegido una imagen para recordar. A la mañana siguiente la historia escapó al control de palacio. En toda Gran Bretaña, la imagen era sencilla e inolvidable. William escoltó a Charlotte al fideicomiso real, mientras que la solicitud de Meghan siguió siendo rechazada. Los seguidores vieron protección. Los críticos vieron exclusión. Los comentaristas vieron una monarquía eligiendo su futuro en tiempo real. Y afuera del palacio de Buckingham, una pequeña multitud se reunió cerca de las puertas hablando no de protocolo, sino de la decisión de un padre. William permaneció aparentemente tranquilo a medida que crecía la reacción. Pero Catherine vio el cansancio detrás de su expresión controlada. El príncipe sabía que el público no vería cada conversación privada, cada advertencia o cada motivo doloroso detrás de la negativa. El fideicomiso real, una estructura familiar protegida utilizada para proteger el legado, la herencia y la responsabilidad futura, ahora importaba a millones, porque Charlotte había sido colocada dentro de su significado. Catherine comprendió que el mundo ya no estaba debatiendo sobre el papeleo. Se debate si se ha protegido a un niño o se lo ha utilizado como símbolo. Meghan se sintió herida cuando los locutores enmarcaron la historia en torno a la protección de William en lugar de su rechazo. Eso dolió porque cambió el significado emocional del día. Ella había querido que su negativa pareciera dura, pero la imagen pública la hizo parecer firme, paternal y definitiva. Meghan escuchó la cobertura y comprendió el peligro. Una vez que una historia se vuelve simple en la mente del público, resulta casi imposible dar marcha atrás. La portada de un periódico captó el sentimiento con brutal claridad. El titular decía: la línea de un padre junto a una imagen cruda de las puertas del palacio al amanecer. Esa frase viajó más rápido que cualquier declaración palaciega porque le dio a la gente algo a qué aferrarse. William había trazado una línea. Charlotte había cruzado hacia la protección. Meghan se había quedado afuera. La imagen importó porque convirtió una decisión familiar privada en un argumento emocional nacional. Catherine observó la cobertura sin hablar durante un largo momento. Sabía que la comunicación con Palacio había sido breve a propósito, negándose a convertir el asunto en una pelea pública. Esa moderación era importante porque cada frase adicional podría alimentar otra ola de conflicto. William permaneció cerca de ella, y el príncipe dijo poco, pero Catherine podía sentir el costo detrás de su silencio. La protección había tenido éxito, pero la paz se había visto afectada. Más tarde, un locutor describió el momento en un segmento grabado como la señal más clara hasta ahora de que los niños de Gales están siendo colocados más allá de la negociación familiar. Esas palabras cortaron el ruido. Meghan los escuchó como una exclusión. William los escuchó como confirmación. Catherine los escuchó como una advertencia de que el futuro de Charlotte ahora sería vigilado más de cerca que nunca. Por la noche la opinión pública se había endurecido en torno a una imagen inolvidable. William no había rechazado simplemente a Meghan. Había elegido dónde comenzaría la siguiente línea de protección de la monarquía. Y cuando el ruido finalmente se calmó, quedó un veredicto. Este fue el día en que el príncipe eligió el futuro, o antes que la pelea. Al final, la historia no se trataba de que Meghan perdiera una solicitud. Se trataba de que William se negaba a permitir que Charlotte se convirtiera en un punto de negociación dentro de una familia fracturada. El príncipe no tomó su decisión con crueldad, lo hizo con firmeza. Y ya al acompañar personalmente a su hija al fideicomiso real, convirtió una negativa privada en una declaración pública de protección. La negativa de William se convirtió en el acto definitorio de la crisis porque conllevaba tres fuerzas a la vez: autoridad personal, paternidad y deber real. El fideicomiso real, una estructura familiar protegida utilizada para proteger la herencia, el legado y la responsabilidad futura, era importante porque el lugar de Charlotte dentro de él determinaba cómo se protegería a la próxima generación de la presión. El príncipe sabía que si la puerta se abría una vez bajo la fuerza emocional, podría abrirse de nuevo. Catalina también lo sabía, y por eso aceptó el dolor de la decisión.
Meghan se quedó con la dolorosa realidad de que no se podía exigir proximidad a la monarquía una vez que se había roto la confianza. Quería acceso a influencia, o al menos una voz cercana al futuro papel de Charlotte. Pero William había dejado claro que la pérdida de confianza lo cambia todo. Meghan podía sentir la finalidad porque la negativa ya no eran solo palabras. Se había convertido en acción. Se había convertido en Charlotte caminando hacia adelante con su padre a su lado. Catherine vio el costo emocional más claramente que nadie. Sabía que Meghan se sentiría rechazada. Sabía que Harry se sentiría excluido. Sabía que la herida familiar se profundizaría antes de sanar. Pero Catherine también vio lo que Charlotte recibió de la decisión. Certeza en lugar de confusión. La joven princesa no se quedó preguntándose quién controlaba su lugar, quién podía cuestionarlo, o quién podía arrastrar su nombre a la tensión familiar. William le había dado a su hija algo raro dentro de una crisis. Él le había dado claridad. Carlos comprendió que la monarquía había entrado en una nueva fase. El rey sabía que el sentimiento ya no podía prevalecer sobre la estructura, porque ya se había perdido demasiado a través de vacilaciones y compromisos suaves. Observó la decisión de William y vio más que el instinto de un padre. Vio al futuro rey aprender que el amor dentro de la monarquía a veces tiene que convertirse en un muro. La escolta personal de William se convirtió en el símbolo de todo el episodio. Una mano cerró una puerta y Meghan ya no podía atravesarla. El otro guió a Charlotte hacia un futuro que ya no estaría expuesto a presiones. El príncipe no había elegido el drama, había elegido la resolución. Y, en esa determinación, la monarquía encontró su respuesta. Este momento significó que la solicitud de Meghan había terminado. La posición de Charlotte estaba asegurada. William había demostrado que el futuro de la monarquía no se negociaría mediante presión. Estaría protegido mediante el deber, el coraje y la promesa inquebrantable de un padre. No queda ningún misterio sin resolver, solo la imagen duradera de un padre, eligiendo su deber, una hija, dando un paso adelante, y una monarquía, decidiendo exactamente a dónde pertenece su futuro. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte, nos vemos en el próximo.